Bien, acá tenemos otro ejercicio de ecuación diferencial de primer orden homogénea, en el cual, bueno, fácilmente nos podemos dar cuenta de que cumple la condición de homogénea. Acá ya tenemos despejado y', y esto que tengo en el segundo miembro es f de xy. Se cumple la condición de que, si esto es f de xy, de que f de xy es igual a f de lambda x lambda y, ¿no? Lo podemos ver fácilmente, no hace falta por ahí realizar todo el detalle, pero si nosotros reemplazamos tanto x e y por lambda x y lambda y, vamos a poder sacar factor común lambda tanto en el numerador como en el denominador, y lo vamos a simplificar y vamos a llegar justamente a demostrar que esta igualdad, ¿no? Entonces eso nos da pie a nosotros realizar el cambio de variable que nosotros está indicado para resolver este tipo de ejercicio. Es decir, vamos a definir que y es igual a u por x, y si nosotros hacemos la derivada de esto, y' es igual a u' por x más u por la derivada de x, que derivada de x respecto de x igual a 1. Si nosotros aplicamos sustituimos en la expresión original por estas expresiones, el primer miembro es y', o sea, es u' por x más u igual. En el numerador vamos a tener 3 más, x más 3 por y, que y es igual a u por x, y en el denominador 3x más y, que es igual a u por x. El primer miembro queda así. Si nosotros seguimos gestionando o trabajando con el segundo miembro, sacamos factor común x, factor de 1 más 3u dividido, acá también sacamos factor común x, y nos va a quedar 3 más u. A este punto simplificamos, nos está quedando así el segundo miembro. Venimos acá a este nuevo renglón, llamémosle así, y vamos a tener u' por x. Ahora u lo vamos a pasar al otro miembro. Está sumando, pasa restando, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Pasa restando. Bueno, llegado a este punto, lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo del denominador. Bien, ya hice eso. Acá sacamos, bueno, acá tenemos como denominador igual a 1, o sea que el mínimo común denominador es 3 más u. Aplicamos la regla de el mínimo común denominador dividido cada uno de los denominadores multiplicado por el numerador, llegamos a esta expresión. Si nosotros acá aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar esta expresión que, bueno, acá nos va a permitir cancelar 3u, y definitivamente acá nos va a quedar 1 menos u al cuadrado sobre 3 más u como segundo miembro. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahí tenemos que u', recordemos que u' es derivada de u respecto de x, derivada de u respecto de x por x igual a 1 menos u al cuadrado dividido 3 más u. A continuación, acá tenemos ya dadas las condiciones para realizar la separación de variables entre u y x, que son las dos variables que nos están quedando. Entonces vamos a considerar u en el primer miembro. Bien, el próximo paso sería realizar la operación opuesta a la diferenciación, que es la integración. Pero bueno, no vamos a tener una integral directa. Acá no tenemos integral directa, acá sí, la integral del diferencial de x sobre x es el logaritmo de x. Acá nosotros lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos, creo, en el ejercicio anterior o en alguno de los anteriores. Vamos a
aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto de la suma algebraica, en este caso de una suma. Bien, realizado esta distribución, nos va a quedar la siguiente expresión para lo que es el primer miembro, ¿no? O sea, nos queda el primer término del numerador, 3 dividido 1 menos u cuadrado, diferencial de u, más el segundo término es u dividido 1 menos u cuadrado. Acá nosotros podemos ver que ninguna de las dos son integrales directas. Esta nosotros la podemos, teniendo en cuenta de que el denominador acá lo podemos considerar, de hecho lo es una diferencia de cuadrado, nosotros podemos factorearlo y podemos resolverlo a través de integración por fracciones parciales, ¿no? Integración a través de fracciones parciales. En este otro caso, bueno, en este otro caso lo que nosotros podemos realizar, teniendo en cuenta de que la derivada del denominador tiene, digamos, bastante similitud con lo que es el numerador, porque va a ser menos 2u, diferencial de u. Entonces acá vamos a utilizar la integración por partes. La integración por partes. Entonces esto nos sirve a nosotros para refrescar también esta forma de, digamos, de poder avanzar con este ejercicio, como para poder dejarlo equilibrado. Le vamos a poner el segundo miembro. Entonces vamos a hacer el desarrollo de la integración por fracciones parciales. Solamente vamos a trabajar con el integrando. Entonces acá nosotros vamos a ver que a esto nosotros lo vamos a poder descomponer, digamos, a 3 sobre 1 menos u al cuadrado. Lo vamos a poder descomponer en a sobre 1 más u más un coeficiente b, 1 menos u. Esto es porque es uno de los casos, digamos, de integración parcial, ¿no? O sea, los dos factores que al realizar el factoreo tenemos que esto es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Como son de grado 1 y no son repetitivos, se considera A y B. Entonces, si nosotros acá realizamos directamente el cálculo, acá nos va a quedar, bueno, 1 menos u al cuadrado, y acá nos queda A factor de 1 menos u más b factor de 1 más u, ¿no? O sea, nos queda a, esto dividido esto nos queda 1 menos u, y esto dividido esto nos queda 1 más u multiplicado por b. Si nosotros esto lo continuamos acá y realizamos todo el producto, nos va a quedar perdón, acá nos queda el valor de a menos a por u más b por u. Todo eso tiene que ser igual a 3, ¿no? Todo esto que está acá tiene que ser igual a 3. Si ustedes ven el denominador, los denominadores son iguales, tiene que ser igual a 3. Entonces, si nosotros igualamos los términos de semejantes, nos va a quedar que a más b es igual a 3, y acá nos va a quedar menos a más b igual a 0, porque son justamente los términos que tienen, que son los coeficientes de u, y acá nosotros no tenemos factor u en 3, solamente tenemos 3. Entonces nosotros vamos a realizar acá algunos de los métodos de resolución de este simple sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Continuando con esto, nosotros acá lo que hacemos directamente es eliminación por suma. Si nosotros sumamos acá, nos va a quedar en A nos queda igual a 0, y en B nos queda 2B igual a 3 más 0 igual a 3. De acá despejamos B y nos queda que B es igual a 3 medios. La segunda nos está diciendo que menos A más B igual a 0, o sea que A es igual a B. Entonces A tiene que ser igual a 3 medios. Si nosotros llevamos estos dos coeficientes, lo reemplazamos acá,
y lo colocamos dentro de esta primera integral se descompone en dos. Se va a descomponer en la integral de este sumando más este otro. O sea que nos queda, en vez de a, 3 medios, que lo sacamos fuera de la integral. Y nos queda diferencial de u sobre 1 más u. Y 3 más 3 medios, que es b, 1 menos u. Entonces estos dos términos que tenemos acá, en realidad lo estamos reemplazando por estos dos. O sea, la resolución del integral por fracción nos está dando estas dos integrales. Ahora tenemos que hacer la integración por partes de esta segunda. Lo vamos a hacer como un cálculo auxiliar también. Bien, acá tenemos entonces que en la integración por partes nosotros elegimos una variable auxiliar 1 menos u al cuadrado, que es el denominador. Si nosotros diferenciamos, nos queda igual a menos 2u diferencial de u. Acá simplemente para buscar una identidad respecto a esta expresión, nosotros despejamos u diferencial de u y pasando el 2 al otro miembro en el denominador y este signo negativo acá. Entonces vemos que acá vamos a tener u diferencial de u, nosotros acá podemos colocar esto, u diferencial de u es menos diferencial de t sobre 2, o sea que acá en vez de más nos queda menos, lo colocamos así para que ustedes se den cuenta que eso viene de un más por menos, y acá nos va a quedar el diferencial de t, menos diferencial de t sobre 2. Y el denominador nos está quedando 1 menos u al cuadrado, que es igual a t. Entonces, bueno, acá podemos volver con las variables originales. En realidad podríamos poner acá que esto es igual menos 1/2 integral de diferencial de t sobre t. Y a esto último, acá nosotros lo vamos a reemplazar y vamos a poner la integral del diferencial de t, bueno, no, en definitiva es lo mismo, ¿no? Menos diferencial de t sobre t. Entonces, acá nosotros vamos a tener 3 medios del logaritmo de 1 más u, más 3 medios del logaritmo de 1 menos u. Y acá nosotros vamos a tener menos 1/2, y acá va a ser el logaritmo de t. Pero t es igual a 1 menos u al cuadrado. Logaritmo de 1 menos u al cuadrado. Entonces de esa forma nos queda todo en función de u. Y acá tenemos que colocar el igual. Va a ser logaritmo de x más una determinada constante c. Entonces, bueno, acá nosotros podemos finalizar estos cálculos auxiliares acá y nos va a quedar. Acá nosotros podemos sacar factor común en estos dos, podemos sacar factor común 3 medios. Y nos va a quedar el logaritmo de la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces acá nos va a quedar el logaritmo de, acá vamos a tener, en definitiva vamos a tener 1 más u por 1 menos u. Acá podemos colocar directamente, si lo hacemos así, podemos colocar 1 menos u al cuadrado. Porque justamente el producto de la suma por la diferencia de las bases, la diferencia del cuadrado, como esto puede ser positivo o negativo, acá lo colocamos entre barras, y aquí nos va a quedar menos 1/2 logaritmo de 1 menos u al cuadrado igual al logaritmo de x más c. Bueno, acá todavía podemos hacer algo, porque podemos aprovechar la propiedad del logaritmo y decir que
acá tenemos que esto es igual al logaritmo de la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado al cubo. Como es una resta, acá vamos a poner el logaritmo un poco más acá. Va a ser el logaritmo del cociente y acá va a ser la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, ¿no? Todo esto lo vamos a colocar así. Acá podemos colocar el menos logaritmo de x y dejar acá por último el valor de c. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar alguna expresión, seguramente lo vamos a lograr, un poco más compacta, más simple, una mínima expresión. Bueno, ya concluyendo con este ejercicio, acá vemos que nos queda el logaritmo de un cociente en donde el numerador es una raíz cuadrada elevado al cubo y el denominador es la misma raíz cuadrada elevado a la 1. Entonces hacemos esto acá, nos va a quedar directamente la raíz cuadrada elevado al cubo. Es como si simplificamos, ¿no? Una de las raíces con una de estas tres raíces nos queda la raíz cuadrada elevada al cuadrado de 1 menos u al cuadrado sobre, acá aplicamos la propiedad del logaritmo, la diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente, nos queda acá sobre x, lo ponemos acá entre barras, y acá vamos a cancelar la radicación con la potenciación y nos queda el logaritmo de 1 menos u al cuadrado. 1 menos u al cuadrado es 1 menos y cuadrado sobre x cuadrado. Bueno, algebraicamente es algo simple, sacamos x cuadrado como mínimo común denominador y nos queda x cuadrado más y cuadrado en el numerador, dividido x, igual a c. Si nosotros acá aplicamos la forma de resolución a través de fracciones complejas, nos queda la expresión que tenemos allá a la derecha, ¿no? Porque es extremo con extremo al numerador y medio por medio queda x al cubo igual a c. Entonces ahí tenemos el tercer formato, o sea, el formato que nos está indicando que c es una función de x y de y. Bueno, difícil de expresar primera y segunda formato. Lo que sí podríamos hacer es aplicar la definición de logaritmo, ¿no? Y decir por definición de logaritmo general, no necesariamente el natural, cualquier logaritmo, decimos que el resultado es igual a c, que es el exponente al que hay que elevar la base es e, es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento del logaritmo. Bueno, podemos asumir que, de hecho lo es, el primer miembro, que es el número de Euler, que es una constante, elevado a otra constante, bueno, sin lugar a duda es una constante. Entonces, nosotros acá también podemos llegar a una expresión más simple todavía, que es, si a esto lo llamamos k, k es igual a x cuadrado más y al cuadrado sobre x al cubo. Otra forma de expresar una solución general, ¿no? También con el formato tercero, ¿no? Una constante función de x e y. Ustedes acá pueden ver que nosotros podríamos despejar y, o sea, llegar al formato número 1, ¿no? Y poner que y es igual a k por x al cubo. Bueno, podemos hacer esto nosotros y decir que y es igual, ponemos k por x al cubo, que pasa como numerador, luego acá ponemos menos x al cuadrado raíz cuadrada. Entonces de esa forma también podemos llegar a la expresión. Podríamos sacar de acá factor común x al cuadrado, o sea, dejar raíz cuadrada, y sacar factor común x al cuadrado y dejar kx menos 1. Y podríamos extraer x al cuadrado, extracción de factores fuera del radical, y nos queda x raíz de kx menos 1. La fórmula puede llegar a ser la más simple de lo que es el formato 1, o
sea, y función 1 de x y de la constante, bueno, en este caso yo le llamé constante c. Bueno, son tres formas de expresar solución general de esta expresión, de esta ecuación diferencial homogénea de primer grado.